Señores, ha llegado el día en que se ha lanzado el gran AAA de MetaQuest. Asgard 2 ya lo tenemos aquí y ya lo he podido jugar, y en este vídeo te voy a dar mis primeras impresiones de las primeras horas que he podido jugar. Eso sí, tener en cuenta una cosa, estos son impresiones mías de lo que me ha parecido, tanto lo que he jugado, mecánica, etcétera, de lo que yo he visto, pero es que el juego es inmenso. El juego son 90 y pico horas y es imposible pasárselo en una, evidentemente. De todas formas, es un juego que, bueno, medios especializados como IGN le han puesto nota muy alta, y la verdad que al ver ese tipo de recibimiento por parte de los medios en un juego de VR, de meta, me creció bastante el hype, y yo no sé si eso fue bueno o fue malo. Así que os pongo el gameplay para que vayáis viendo cómo funciona todo, y mientras os voy contando qué me ha parecido pues estas primeras horas que he podido jugar. Para situarnos, nada más empezar el juego tienes una forma de que te expliquen lo que ha pasado en el primer título, cosa que a mí me viene bien porque yo el primero no me lo pasé, de hecho lo probé muy poco en su época y no profundicé mucho tampoco. Total, que lo puedes ver, te explican todo lo que pasa y era el punto de partida. Una cosa que me llamó la atención es que nada más abrir el juego se me bajó el pack de idiomas en español, el audio en español latino. Sé que el juego no está doblado al español de España, sé que el doblaje español es de Latinoamérica, pero no encontré ninguna forma de ponerlo en inglés. Y no es por nada en especial, porque yo normalmente todos los juegos los suelo jugar en inglés con subtítulos. Ya es una manía, no sé, me gusta más, llámame loco. Vamos, un dato que dejo ahí, pero que si alguien sabe cómo cambiarlo, que me lo deje en los comentarios. El juego se sitúa justo después de la primera parte, que Loki se ve que, bueno, cosas de Loki nos las lió, y ahora nosotros tenemos que ir a pedir ayuda a los dioses de Egipto. O sea, por eso es esta ambientación que tiene egipcia fantástica. La misión que yo pude jugar era precisamente eso, la llegada a Egipto, cuando vas allí a pedir la ayuda, que manejas también a un personaje que ya veréis, que es una especie de bárbaro, que vas con una espada y un hacha, que más adelante puedes conseguir también un escudo, etc. Lo primero, lo que más salta a la vista, evidentemente, es el apartado técnico, el apartado gráfico. A los más puristas, a los que venís del primer juego, este se ve peor, es lógico, es una versión standalone y no tiene versión de PC. El 1 se ve bastante mejor que este. Y tengo que decir que esta parte me ha decepcionado un poco, porque me da la sensación que la calidad gráfica de este es igual que la de Quest 2. Yo no he probado el de Quest 2, pero viendo lo borroso que se ve un poco, la resolución que tiene, que diría que es más baja de lo que puede aguantar el dispositivo, pues eso, por esa parte me ha decepcionado un poco. Es lo típico, lo hemos visto ya en muchos de los últimos juegos, y al final acaban sacando siempre una actualización para subir esa resolución en MetaQuest 3. Aún así, si tenéis el Quest Optimizer, lo podéis subir sin problema alguno. Ojo, no quiero decir que el juego se vea mal, pero sí que creo que en Quest 3 se puede ver mejor. Aún así, los escenarios son realmente bonitos, y ya desde el principio, cuando estás en la taberna, cuando peleas contra el pajarraco en la nieve, es brutal. Esa parte es brutal, y eso que los gráficos no son lo más impactante que haya visto en mi vida, pero es que, joder, cómo se siente, cómo se ve cuando levantas la espada, se enciende todo el cielo, cuando peleas con él, la sensación, todo es muy, pero que muy buena. Otra cosa que me llamó la atención y me estaba gustando mucho es la banda sonora. Se nota que detrás de este juego hay pasta, porque la banda sonora es una de las cosas que también, digamos, delata, ¿no?, al presupuesto que hay detrás. Cuando se toma la molestia de que cada cosa tenga su banda sonora, que cada cosa tenga sus matices auditivos, todo tiene su cosa, y se agradece muchísimo. Y como digo, recordar que estamos ante un juego que es RPG, o sea, al final tenemos estadísticas, tenemos un árbol de habilidades, tenemos diferentes objetos, porque también podemos ir looteando, podemos ir rompiendo jarrones por el mapa, abriendo cajas para conseguir pues dinero, conseguir conseguir materiales para luego fabricar nuestros propios juguetes, y todo eso se nota a la hora de combatir también, porque cuando combates eso influye el daño del arma, las estadísticas que tenga, la habilidad o el sufijo que tenga, por ejemplo, daño veneno y ese tipo de cosas. Entonces estamos ante un juego muy extenso, y que no es un juego de coger la espada y ponerte a hacer así y ya está, porque esa es otra cosa buena que tiene de lo que he visto, y es que
la física, el movimiento, el combate se siente realmente bien. Para poner un ejemplo, tú un jarrón del mapa lo vas a intentar romper y no te vale romperlo dándole un toquito así con la mano y ya está. Tienes que darle con fuerza. Si le das un toquito, pues le das un toquito, pero no se rompe. Igual que todo tiene físicas también. La espada impacta con las paredes, con los objetos, con tu otra hacha o otra arma, lo que tengas. Todo influye, todo tiene física. También hay otra cosa que me ha gustado bastante de lo que probé y tiene que ver con el tema de accesibilidad y hacer más fácil las cosas. Por ejemplo, las escaleras de mano, tú las puedes subir escalando normal, pero por un lado tienen como un pañuelo amarillo que si agarras ahí te teletransportas a la parte de arriba o a la parte de abajo. Eso está guay también para, no sé, para agilizar si ya estás cansado de estar subiendo escaleras. Porque el juego, ya os digo, es largo y vas a tener que subir muchas escaleras. O simplemente porque no te gusta la sensación o porque lo quieres hacer más rápido. Tiene esas cositas que para mí suman. Más cositas que me han gustado. El escenario, las trampas que hay en el escenario. Mucha de la primera parte del juego es como dentro de una... No es una tumba realmente, es como un templo, sí. Como, imagínate que esta es una tumba faraónica, ¿no? Que realmente no lo es en el juego. Pero está basado en ese estilo, lo típico, con acertijos, trampas tanto de pinchos que salen del suelo, cuchillas que te vienen de un lado para otro. Tienes variedad de eso. Además que luego para desactivar algunas cosas tienes que lanzarle el hacha a un botón. No sé, tiene detallitos y esto es solo el principio que parece más tutorial que otra cosa. O sea, realmente es fácil, te lo ponen fácil para ir guiándote, pero tiene pinta que según avance el juego no va a ser fácil del todo. Además que como ya pasaba en el primero, aquí también puedes ponerte en modo Dios. O sea, hay momentos que te puedes poner en modo Dios y ves todo desde arriba, incluso tu personaje. Tú ves a tu personaje chiquitito, lo ves todo como una maqueta y puedes ayudarle con los acertijos. Por ejemplo, coger algo pesado, colocarlo en un sitio, mover una cosa, mover otra, luego volver a manejar el personaje porque ya has desbloqueado una puerta y ya sigues jugando y sigues moviéndote por ahí. No sé, tiene ese tipo de interacción. Hay cosas que me han recordado a juegos como el Zelda, por ejemplo. Hay objetos que puedes conseguir que son ingredientes para hacerte platos de comidas especiales o te los puedes comer a pelo, también dándote cierto atributo, siempre menor que cocinándolos. Por ejemplo, tú puedes coger un dátil y te lo puedes comer y a lo mejor te dan más 5% de vida, ¿no? Durante un rato. Pero si tú ese dátil lo coges y lo cocinas de alguna manera que yo todavía no he podido hacer, porque te lo pone ahí, te pone que cocinado te puede dar X cosas, pues cuando lo cocinas obtienes más bonificación o otra cosa, como pasa en el Zelda Breath of the Wild, que no sé si se sitúan, pero ahí tiene ese sistema y aquí también lo tiene. Luego hay cosas que también me recuerdan al God of War, por ejemplo, lo de ir rompiendo los jarrones, el hacha cuando lanza vuelve hacia ti, que lo puedes atraer, las animaciones, el tipo también rápido de combate, evidentemente con cierta... diferencias con God of War. God of War es una pantalla plana, al final puedes hacer unos combos increíbles. Tú en tu casa no vas a estar saltando por el techo y... no, bueno, o sí, pero yo no. Pero sí que recuerda muchas partes a eso. Además, entrando ya en el combate, los bichos, los enemigos, tienen como puntos débiles que al darles ahí le hacen más daño. Pero lo más guapo que tiene el combate y lo que más miedo tenía yo era que fuera un combate parecido al del Assassin's Creed Nexus, un combate encorsetado, que va por turnos casi, que no se sintiera bien, pero aquí no, o sea, aquí respeta mucho la física, cómo paras el golpe, el ángulo, darle tú por donde no se está cubriendo, también le haces daño, y está guapísimo, porque incluso cuando te viene con un golpe fuerte, si tú no haces un gesto rápido o fuerte para parar el golpe, te da y te lanza tu arma, te la tira, se te cae, la tienes que ir a coger o lo que sea. Eso me pasó un par de veces y al principio no entendía qué pasaba, pero luego me di cuenta que era por eso. Y luego ya os digo, la sensación del combate, de parar, tal. Luego el decapitar a los enemigos, partirlos a la mitad, cortarles un brazo, una pierna. Efectivamente, es un juego que es un RPG, pero a pesar de tener desmembramiento, no es basado el combate en físicas directamente. Quiero decir, tú cuando combates con él tienes que ir haciéndole daño y le vas bajando la vida, evidentemente. No por cogerle el ángulo perfecto en el cuello le vas a cortar la cabeza, porque si no, las estadísticas de las armas y todo eso no tendría razón de ser.
Además se ve que hay una barbaridad de bichos diferentes, porque ya solo en la primera parte luchas como contra 4 tipos de enemigos diferentes. El pájaro ese que parece un jefe, que realmente es un jefe al principio de introducción. Luego luchas contra una especie de hombre lagarto, unos escorpiones también, unos mosquitos. Después otra especie de jefe que es de los hombres lagarto, que realmente es como un hombre lagarto con armadura. Y es que además en el menú tienes el códice, que puedes ver todos los personajes, tienes el bestiario, que también según los vas enfrentándote a esos bichos tienes toda la información de cada enemigo con su historia y todo, igual que los personajes. Es que eso es una maravilla para perderte horas y horas. Eso es como por ejemplo en The Witcher 3. The Witcher 3 también tiene eso y muchos juegos tradicionales lo tienen, pero es que eso se nota el cariño y el trabajo que hay detrás de este juego, que no ha sido tratado como un juego de realidad virtual de estos pochos que te ponen ahí y ya está una experiencia, sino ha sido tratado como un juego real, de arriba a abajo. Personalmente, el rato que he estado jugando me lo he pasado muy bien. Me encanta la importancia que tiene la historia del juego también, porque hay unos personajes que se llaman las tejedoras, que son como las que te reclutan, por así decirlo. Es que no quiero hacer spoiler, entonces voy a evitar dar muchos detalles, pero hay momentos que te van hablando y vas escuchando las voces por la derecha, por la izquierda, por delante, tal. Me recuerdan momentos al Senua, al Hellblade, del Senua Hellblade, que te van diciendo algunas cosas en plan, mátalo, haz esto, tal, como detallitos, y mola mucho cómo lo han hecho, el efecto de sonido, cómo lo sientes, parece que está ahí realmente. Está todo eso, es que todo eso está muy, pero que muy cuidado, de verdad, eso está muy, muy cuidado. Y antes mencionaba el árbol de talentos, porque sí, vas subiendo de nivel, tu personaje va subiendo de nivel y vas desbloqueando mejoras. Yo una de las que puse fue que mi espada ocasionara sangrado, porque se ve que hay 4 personajes diferentes. Y tú empiezas con uno, que en este caso es esa especie de bárbaro, que tiene su propio árbol de talento. Tiene un árbol de talento todo solo para la espada, para el hacha y otros ocultos que te dice que los vas a desbloquear cuando sigas avanzando en la historia. Hay uno que se ve que es con un escudo, que de momento yo no lo tuve, pero se ve que sí lo puedes conseguir. Y también tiene sus propios talentos. Y viendo el tipo de talentos que hay, no son talentos, digamos, que no se note. O sea, son cosas que te van a modificar tu forma de jugar y tu estrategia a la hora de enfrentarte a los enemigos. Algo que a mí personalmente me gusta mucho, porque hay otros juegos que a lo mejor sí, tienes árbol de talento, pero al final te da un poco igual porque sigues haciendo exactamente lo mismo. Pero aquí a lo mejor te interesa más una estrategia que otra y vas potenciando más esa línea de habilidades. Otra cosa que sentí que me encantó del juego es la fluidez. Como dije al principio, los gráficos no me parece que sean lo más top que puede dar Quest 3. Creo que está zancadillada por MetaQuest 2. Pero claro, la parte buena que tiene es que el juego va súper fluido. O sea, el juego va pero que muy fluido, es muy agradable. También tienes un montón de opciones para configurar. O sea, la sensación es fluidez y de que todo responde perfectamente a lo que estás haciendo. ¿Quieres coger una cosa? La coges. ¿Quieres abrir algo? La abres. No tardas, no pierdes el tiempo trabándote ahí con tu propia mano. No. Todo funciona realmente bien. Así que, ¿qué os puedo decir? Que lo que he jugado me parece una maravilla. Me ha gustado muchísimo y se ve que estamos ante un título serio. Evidentemente no puedo tener una valoración precisa porque ya os digo que el juego dura muchísimo y yo he rascado un poquito. Pero ya hemos podido ver por lo menos mecánicas diferentes de cómo funcionan los combates, cómo funciona lo de las habilidades y tener en cuenta que cada personaje de los 4 que hay, como dije antes, son totalmente diferentes. Es decir, las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo con uno, cuando esté con otro que es a distancia, va a ser totalmente diferente. Lo que sí está claro es que es un juego, es extenso, profundo, la historia tiene importancia, el aspecto visual tiene importancia, las físicas tiene importancia, o sea, todo lo que estamos viendo en el juego está cuidado y muy mimado y con muy buen gusto. Así que yo personalmente tengo ganas de seguir jugando, de seguir avanzando y a ver hasta dónde me llega este juego. Sinceramente, creo que estamos ante un juego brutal para MetaQuest y estamos ante una oportunidad que puede cambiar la concepción de los visores standalone. Sí que es cierto que no es lo mejor que hemos visto gráficamente en el mundo, evidentemente, pero no todos son los gráficos y yo creo que este juego puede poner
en el mapa unas MetaQuest 3 como, yo qué sé, como un regalo, como una consola. En plan, oye, este juego hay que jugarlo porque es exclusivo, está guapísimo, necesitas este visor. Toma, cómpralo y juega. O sea, creo que puede ser un juego que venda visores. La única duda que tengo, que lo comenté también cuando vimos el tráiler, es la ambientación del juego, que a pesar de ser bonita y que está todo cuidado, quizás no es lo suficiente llamativa como para las grandes masas. En fin, basándome en mis primeras horitas, yo os recomiendo que lo probéis sin lugar a dudas. Si lo tenéis con las Quest 3, instalarlo. Son 31 gigas, pero es que 31 gigas, maravilloso. Probadlo, de verdad. Y me gustaría que me comentaran qué os ha parecido a ustedes. Igual que me gustaría que me comentaran qué os ha parecido el vídeo. Y darle like si os ha gustado y todo eso. Yo con esto me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en más vídeos y en directo. Podrías cortarte con eso. ¡Tú ten cuidado! Esta espada tiene un poder especial. Pero su portador es... ¡bastante ordinario!